Bueno, muy buenos días a todos los que se conectaron a este evento. Gracias por ser parte de estos webinars que desde Macaya buscamos empoderar y fortalecer las capacidades y sus habilidades. En este espacio tendremos arriba la parte superior de sus pantallas un punto de P y R que son preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden seleccionar para hacerle preguntas a nuestras panelistas una vez iniciemos el webinar. Cualquier pregunta la pueden dejar ahí y pues vamos avanzando con las preguntas al final. Bueno, para iniciar quiero presentar a nuestras panelistas del día de hoy a este webinar de Construyendo Resiliencia, Género, Tecnología y Desinformación. Este es en el marco también del Día Internacional de la Mujer y siendo el mes del Día Internacional de la Mujer, desde Macaya buscamos generar estos espacios y hablar de desinformación de género, sobre todo porque esto se basa en unos estigmas que denigran el carácter y el juicio de las mujeres. Entonces queremos aprovechar teniendo estas tres bellas mujeres y maravillosas aquí con nosotros para explicarnos un poco más del tema. Entonces, bienvenida Paula Álvarez, ella es psicóloga egresada de la Universidad de los Andes y con experiencia en educación, diseño y desarrollo de programas sociales enfocados en la promoción de la equidad de género. Actualmente lidera en Macaya el proyecto Transform, una iniciativa global piloto que busca prevenir la violencia basada en género facilitadas por la tecnología. Tenemos a Ana María Costa, ingeniera en productividad y calidad y magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Ana cuenta con más de 12 años liderando equipos multidisciplinarios y más de 8 años liderando proyectos con impacto social y desarrollo de capacidades de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Actualmente Ana lidera Vitec, una aceleradora de talento tecnológico que identifica, entrena en roles de tecnología y conecta a personas con alto potencial con oportunidades de empleo a través de un enfoque de diversidad, equidad e inclusión. Y tenemos a Katarzyna Klimovich, doctora en filosofía política de la Universidad de Varsovia. Durante muchos años ella ha combinado la investigación académica con el activismo y el trabajo de la sociedad civil. Está especializada en innovación democráticas, así como en modelos alternativos y complementarios de democracia participativa, deliberativa, digital, democracia líquida, entre otros. Actualmente está en el equipo de TechSoup Europa y es responsable de coordinar el proyecto Best Practices in Exporting Expertise to Counter Russian Disinformation. Bienvenidas a todas, gracias por aceptar nuestra invitación. Kasia, vamos a empezar contigo. Si nos quieres hablar un poco más de este proyecto de Best Practices, qué cuenta y también empecemos a entender por qué debemos hablar de desinformación de género. Hola a todos y a todas. Me llamo Katarzyna Klimovich. Represento a TechSoup Europa y como Cristina ya ha explicado, soy coordinadora del proyecto Best Practices in Exporting Expertise to Counter Disinformation, donado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el que Macaya es también uno de nuestros socios. Estoy muy agradecida por la invitación para este webinar de hoy y estaré encantada de compartir con ustedes algunas de las reflexiones y puntos de vista basados en nuestro proyecto y en mis conocimientos. En nuestra red mundial nos esforzamos por intercambiar conocimientos sobre este fenómeno y las formas de contrarrestarlo. A menudo mostramos ejemplos locales y regionales, pero también percibimos tendencias universales en la desinformación que se repiten a escala global y este reto crecerá definitivamente con el uso de la inteligencia artificial. Y cuando se trata de desinformación de género, me gustaría empezar con la definición.
ya que me parece particularmente importante señalar que no solo incluye a las mujeres como tales, sino también a las personas no conformes con el género o no binarias y a grupos marginados como las personas de la comunidad LGBTQIA. Se trata pues de una intersección entre desinformación y género en la que los representantes de estos grupos, ya de por sí muy frecuentemente discriminados, son objetos de ataques y acoso desproporcionados mediante la difusión de contenidos engañosos o inexactos sobre ellos. Esto ocurre de diversas formas, como los comentarios misóginos que refuerzan los estereotipos de género, la sexualización y difusión de contenidos gráficos, el acoso online, incluidas las amenazas de violencia y los ciberataques. Por lo tanto, no es igual a la violencia de género, pero puede conducir fácilmente a tales abusos. Y en referencia a esta amplia definición, la influencia de la desinformación de género es básicamente devastadora en nuestros sistemas y procesos democráticos, ya que tiene como objetivo particular la exclusión de las mujeres y los grupos minoritarios de la vida pública. También se relaciona a menudo con narrativas transfóbicas y racistas que potencialmente conducen a casos de violencia en la vida real. Y además es una táctica política clave para crear una barrera, para atraer más diversidad y igualdad de representación a las mujeres en la política. Existe un amplio espectro de actores y liberales y extremistas que quieren, decimos, restablecer la supremacía masculina y utilizar el discurso patriarcal y son especialmente activos en época de campañas electorales. Se trata sobre todo de comunidades organizadas extremistas y antifeministas que utilizan una retórica de extrema derecha y altamente misógina. Estos grupos también son conocidos por difundir diversos tipos de teorías conspirativas y mensajes de odio dirigidos a figuras públicas de alto nivel que son femeninas y no binarias, así como a representantes políticos de minorías culturales o religiosas. En resumen, la difusión de desinformación de género, como en el caso de la desinformación en general, está afectando a los fundamentos mismos de nuestros sistemas democráticos, como la confianza pública y la credibilidad de las instituciones públicas. Está debilitando la participación de las mujeres en nuestra vida pública y aumenta la polarización, lo que a la larga puede convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Y el motivo por el que es tan importante distinguir este tipo concreto de desinformación es que afecta al menos a la mitad de la población mundial y supone una amenaza para los derechos de las mujeres y las minorías en todo el mundo.
Así pues desde la perspectiva de los derechos humanos, se trata de un problema mundial que requiere una verdadera solidaridad interhumana y también medidas internacionales para afrontarlo. Gracias, Kasha. Paula, en eso que mencionaba Kasha de la difusión de teorías, las tácticas políticas, que generan violencia, sobre todo en mujeres en la vida política, sabemos que desde Transform trabajan para prevenir y mitigar este tipo de violencias basadas en género facilitadas por la tecnología. ¿Cómo implementar esta prevención, mitigación de estas violencias? ¿Cómo se puede hacer? Gracias, hola a todos y todas, mucho gusto. Pues quiero empezar contándoles que Transform es un proyecto financiado por USAID, que es la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y es liderada por IREX Impact. Nosotros desde Macaya somos una organización socia implementadora y nos enfocamos justamente en fortalecer las capacidades de organizaciones y de personas en Guatemala, en Kenia y en Georgia para, como decía Cristina, prevenir, mitigar y responder a las violencias basadas en género facilitadas por tecnología, que como decía Katia hace un rato, se intersectan con esta problemática de la desinformación. De hecho, la desinformación basada en género es una de las violencias de género facilitadas por tecnología. Y el proyecto tiene un foco particular en las mujeres en la política y la vida pública. Esto porque son este segmento de la población quienes suelen ser un objeto mucho más vulnerable de este tipo de violencias al estar expuestas a la pública o a la opinión pública. Entonces son quienes reciben pues este tipo de violencias de manera mucho más frecuente. Quiero también definir muy rápidamente qué es la violencia basada en género facilitada por tecnología, porque tal vez hemos escuchado hablar de las violencias basadas en género que normalmente se dan en entornos pues físicos, en los hogares, en los lugares de trabajo, en las relaciones interpersonales, pero cuando ponemos el foco en que están facilitadas por la tecnología, hablamos de diferentes acciones que violentan a una o más personas de ciertos grupos específicos basados en su sexo o en su identidad de género y que son amplificadas o facilitadas por plataformas digitales, redes sociales o herramientas tecnológicas y tienen principalmente tres cosas en común, todas las violencias de género facilitadas en tecnología. Y lo primero es que, como decía Kasia también hace un rato, es detrás de estas violencias lo que existen son unas creencias o estereotipos de género que son dañinos y que son, pues que dañan y que lastiman el bienestar de las personas. Son violencias que, como decíamos, están presentes en los entornos físicos y se extrapolan o se mudan, digamos, a los entornos digitales. Y lo tercero es que tienen un objetivo común y es que buscan silenciar a las mujeres o personas con identidades diversas para excluirlas de espacios de opinión pública y para evitar que sigan publicando, que sigan compartiendo, que sigan haciendo pues el activismo que hacen. Tenemos muchos tipos de violencias de género facilitadas por tecnología. Desafortunadamente, los principales tipos, como los más comunes, son 10. Entre esos está la desinformación o difamación, en donde buscan lastimar la reputación y la credibilidad de mujeres o personas con identidades diversas frente a la opinión pública. Desde Transform tenemos esta aproximación en donde nos centramos en la prevención, la mitigación y la respuesta, porque sabemos que son problemáticas que ya ocurren y a las que las organizaciones y las mujeres en la política y la vida pública se ven enfrentadas a diario y donde desafortunadamente también hay una brecha de información muy grande. Entonces no tenemos datos suficientes sobre quiénes son las personas o las organizaciones agresoras que perpetúan estas violencias, a través de qué mecanismos los hacen, porque claro, la digitalidad también lo que permite es el anonimato. Y entonces cualquier persona detrás de un seudónimo en redes sociales puede atacar a otra
sin ninguna repercusión legal, sin ninguna pues responsabilidad, porque es muy difícil señalar o identificar a quiénes son las personas que están detrás de esos ataques. Entonces, como por nombrarles un par, tenemos desinformación, ciberacoso, incitación al odio, suplantación de identidad, abuso basado en imágenes, en videos o imágenes, que además pues ha tenido una repercusión muy grande y una amplificación con este tema de la inteligencia artificial y las deepfakes. Amenazas violentas o imágenes no deseadas y contenido sexual explícito que es compartido sin el consentimiento de las personas y que tiene unas repercusiones muy grandes pues en el bienestar de las mujeres y de las personas con identidades diversas. Gracias, Paula. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y una de estas formas también de la violencia basada en género que genera es falta de diálogo o de oportunidad de tener debates porque se denigra o no se considera que la interlocutora o el interlocutor es una persona que merece ese debate y pues se denigra de otras formas en redes. Sin embargo, hay acciones que hacen y proyectos que surgen y aceleradoras que surgen como Vitec que buscan cerrar esas brechas digitales. Ana, ¿nos puedes contar un poco más sobre Vitec, sobre este mundo y cómo se ve el mundo tecnológico, las mujeres que deciden emprender en la tecnología, cómo ven ellas esta violencia o si no se ven en el mundo tecnológico? Bueno, buenos días a todos y todas. Digamos que desde Vitec, nosotros somos una aceleradora de talento tecnológico y lo que empezamos a identificar es que el sector de la tecnología es un sector que aparte de todo lo que hemos mencionado y todos los riesgos que tiene para el mundo, también tiene unas oportunidades inmensas, sobre todo en la generación de empleos dignos. Pero esto no conversa con la desigualdad. Por ejemplo, en Colombia, más de 2 millones de personas están en exclusión económica solo por razones culturales, socioeconómicos y de género. Entonces, a partir también de esas desigualdades que tenemos y de las oportunidades que tienen en el sector, nacimos como ese puente que permitirá y posibilitará que muchas más mujeres, pero también personas diversas, migrantes, jóvenes en situación de vulnerabilidad, mayores de 50 años, puedan transitar a unas condiciones de empleo mucho más dignas. Nacimos con esa intención, pero también hemos encontrado unos desafíos súper grandes en términos de género y en términos de diversidad. Y es que, por ejemplo, según datos de Women in Tech, solo 1 de cada 5 personas que trabajan en tecnología son mujeres. Y si nos vamos más atrás, empezamos a encontrar una brecha y es que las mujeres en la historia han tenido muchísimas barreras para ser parte de lo que son las carreras STEM. Entonces, la brecha no solamente es el empleo, sino cómo a través de las formas de educación, en las formas de comunicación entre generaciones, las mujeres de una otra manera hemos bajado esos sueños de ser ingenieras, de ser científicas, de trabajar en tecnología, y ahí es donde digamos que radica también nuestro propósito, y es como este mundo de la tecnología, que no es un futuro, sino que es una realidad ya, es para todos y todas. Entonces ahí un poco lo que estaban conversando mis compañeras, creo que una forma de violencia muy grande contra la mujer en el tema del sector de la tecnología está en que este mundo a veces no se ha vendido, entre comillas, para ellas, para nosotras, y nos han sesgado de nuestras capacidades y de que podemos brillar y hacer ciencia y hacer tecnología y ser un actor, una actriz activa de esta revolución en la que estamos. Entonces, Vitec nace con ese propósito. También hay un tema de sesgos de género en los temas salariales, y aunque el mundo ha hecho, digamos que una movilización súper importante para que más mujeres estudiemos ciencia, tecnología e innovación y para que más mujeres ingresemos al sector, de todas maneras las mujeres que llegamos a ser parte del sector estamos menos remuneradas que los hombres.
Entonces, hay un estudio también de Women in Tech que dice que a nivel mundial las mujeres ganan un 20% menos que los hombres en roles del mismo valor. Entonces, creo que ahí hay un tema muy grande y una corresponsabilidad gigante, y es cómo también hacemos movilidad social a través de la aspiración de las mujeres en el sector, pero también de la aspiración y el empoderamiento de las mujeres de exigir, de saber que tenemos un valor y que no importa si somos mujeres, nos están dando la oportunidad y demás, y ese sesgo que también a veces culturalmente se han generado por la desinformación, y empezar a generar no solamente espacios para acceder, sino para acceder en igualdad de condiciones. Creo también, pues profundamente, y es que más o menos estaba leyendo en estos días que hemos avanzado mucho en la participación de mujeres en roles de tecnología, pero la brecha se está generando mucho más grande en roles de liderazgo en tecnología. Entonces, no solamente es llegar a ser agentes tecnológicos, sino como llegar a ser lideresas en los sectores de tecnología. Entonces, cada vez que logramos algo, como que hay una utopía más para llegar, y creo que ahí está también como el compromiso que tenemos desde Vitec, desde Macaya, desde TechSoup y desde las organizaciones que representamos. Gracias, Ana. Y tocabas un punto importante, y creo que es muy importante para las organizaciones para evitar esos sesgos o evitar caer en ellos, hay que identificarlos. Entonces, Kasia, ¿cómo identificamos la desinformación de género para evitar eso, caer en esos sesgos? No estamos exentos de caer en la desinformación, pero ¿cómo la identificamos para poder contrarrestarla? Los principales tipos de narrativas son sexualizadas, racistas y transfóbicas. Este tipo de contenido está poniendo en duda por ejemplo, la inteligencia y la competencia de las mujeres para decidir sobre sí mismas y ser representantes políticas igualmente valiosas, infiriendo muy a menudo en sus vidas privadas y tratando de convencer de que las mujeres básicamente no son aptas para el cargo público. Y hay estudios al respecto que indican que se trata principalmente de ataques realmente planificados, organizados y dirigidos. Podemos utilizar aquí los ejemplos de mujeres líderes europeas como Ursula von der Leyen o Angela Merkel, en las que la propaganda estatal y la desinformación rusa se utilizaron para mostrar lo débiles que son las estructuras de gobierno de la UE, de la Unión Europea, bajo sus líderes femeninas. Eso ocurrió también cuando Annalena Baerbock, la principal candidata a sustituir a Angela Merkel como canciller en Alemania, se convirtió rápidamente en el principal objetivo de la misoginia y las noticias falsas. Hubo una enorme campaña para erosionar la credibilidad de Baerbock y disminuir la confianza en ella como figura pública. La nominación y el discurso en torno a la candidatura de Annalena Baerbock, así como la candidatura de otras mujeres candidatas en todo el mundo, pueden y deben contribuir a concienciar sobre la desinformación, el discurso del odio y los esfuerzos malignos relacionados que se dirigen a las mujeres, pero en realidad que afectan a toda la sociedad.
También hay otras campañas muy desinformativas y engañosas sobre cuestiones de salud, derechos reproductivos y que minan la confianza en el personal médico, en particular cuando se trata del aborto. Y son informaciones difundidas por grupos antiabortistas. Otro ejemplo que podemos mencionar es el Convenio de Estambul, que se convirtió, decimos, en un símbolo de las divisiones políticas, de las guerras culturales de Europa. Mientras que antes parecía relativamente poco controvertido, porque el documento pretendía proporcionar a los miembros de la Unión Europea y a otros signatarios no comunitarios normas que son jurídicamente vinculantes para proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, incluidos el acoso sexual, el hostigamiento y el matrimonio forzado. En cambio, el convenio se ha visto envuelto en campañas de desinformación y se ha utilizado como propaganda populista. Debido a las polémicas creadas, uno tras otro, los países de Europa del Este fueron rechazando el documento, alejando que erosionará los llamados valores familiares. Y los políticos conservadores también difundieron esta falsa retórica de que el uso del término género, según el documento, significa erosionar las distinciones entre hombres y mujeres y normalizar la homosexualidad. Entonces es un absurdo evidente. Y lo que en realidad no deberíamos normalizar es una situación en la que las noticias falsas y la desinformación tienen un impacto tan grande en nuestro discurso político y en la toma de decisiones públicas, que puede tener consecuencias desastrosas para nuestra seguridad, los derechos humanos y nuestras democracias. Gracias, Kasia. De hecho, la desinformación fue mencionada por World Data Forum como una de los peligros más grandes del año pasado, y la polarización también estaba entre esos problemas y peligro la democracia y la sociedad. Entre esos, el punto de la desinformación lleva a esas violencias de género precisamente porque caemos en el sesgo. Paula, ¿cómo podemos identificar esas violencias basadas en género dentro de las redes sociales, que es una de las principales, sobre todo para las mujeres en la política o las personas no binarias en la política? Entra como uno de sus principales canales de difusión y de ataques también. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos? Y sé que uno de los puntos importantes de Transform es aprender a dar respuesta. ¿Cómo se puede ver esto? Gracias, Cris. Sí, creo que retomando además un poco lo que decía Kasia hace un rato, primero hay que entender qué son los estereotipos de género, a qué nos referimos cuando hablamos de género, porque son mensajes o son comentarios o son publicaciones o es información que está cargada de mensajes sobre lo que se supone que deberían estar haciendo o no,
mujeres, identidades diversas, en dónde deberían estar participando o en dónde no. Y uno se encuentra, basta con abrir una publicación y empezar a ver los comentarios para encontrarse con mensajes como debería estar planchando la ropa hoy en la cocina, ¿no? O esa es mujer, ella no sabe de qué está hablando. Las mujeres no tienen ni idea de política porque, no sé, no pueden hablar de temas serios. Todos estos mensajes que aludan a qué pueden o no pueden hacer las mujeres por el hecho de ser mujeres o qué espacios pueden o no ocupar por el hecho de ser mujeres, son mensajes que perpetúan los estereotipos de género y que se convierten en violencias de género que además, como decía hace un rato, se amplifican a través pues, de las plataformas digitales o las herramientas tecnológicas, porque una persona, una activista, una lideresa, le pueden ejercer violencia de género verbal, por ejemplo, en entornos físicos, pero lo que pasa en entornos digitales es que no le llegan 10 comentarios, sino 10.000 comentarios de personas que la violentan o que la critican por su aspecto físico, por su vida personal. Hay una violencia en específico que a mí me parece muy fuerte y es, es el doxing o compartir información privada o personal de mujeres, eh, pues, o identidades diversas que ocupan cargos públicos y que buscan infringir miedo y de alguna forma amenazar a estas mujeres. Hace poco, por ejemplo, hubo un caso de una mujer que es activista por la crianza respetuosa y por los derechos de los niños y de las niñas y hace un activismo incluso político, ¿no? Entonces promueve aquí en Colombia una ley en contra del castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes. Y hace poco me encontré con una página en donde no solo empiezan a cuestionar sus certificaciones o si se graduó de tal universidad o si efectivamente sí hizo o no hizo, sino que muestran y publican documentos de denuncia que ella tiene contra su expareja por abuso sexual hacia sus hijas y exponen este tipo de información a la opinión pública y al escrutinio público, buscando quitarle credibilidad. Entonces, todos estos mensajes que busquen denigrar, que busquen insultar, que busquen humillar a una persona o que busquen publicar información personal e íntima, pues que no es de acceso público, sino que se publica con el fin de intimidar y de amenazar, es una violencia basada en género que se amplifica a través de herramientas tecnológicas. Y desde Transform trabajamos con organizaciones y con personas justamente para que conozcan cuáles son los canales de denuncia, para que efectivamente denuncien, cuáles son las herramientas que tienen a su alcance, porque la tecnología, digamos, es una herramienta y depende pues del uso que le demos. Y así como amplifica este tipo de violencias, también hay muchas herramientas que nos posibilitan protegernos y que nos posibilitan responder a pues las violencias que recibimos. Entonces, por ejemplo, hay herramientas para identificar imágenes que han sido compartidas de cierta persona sin su consentimiento. Y hay algunas plataformas que te acompañan en el proceso de denunciar, de identificar en qué páginas están y de solicitar que esos contenidos se bajen. Desafortunadamente no siempre es efectivo y es pues la realidad y por eso muchas personas también se desaniman a denunciar y digamos que tomar acciones frente a este tipo de violencias porque no siempre pues se puede responder de una manera, digamos, asertiva. Pero lo que promovemos desde Transform es justamente acercar estas herramientas a las organizaciones y a las personas para que sepan qué hacer en ese momento, para que sepan a dónde dirigirse, qué tipo de apoyo buscar, entender que lo que les ocurrió es una violencia que se basa en el género y que se ve amplificada por la tecnología y que puedan desarrollar lo que llamamos también resiliencia o resiliencia digital que les permita afrontar estas situaciones en el futuro, porque sabemos que además las personas que abogan por estos temas y que son activistas para prevenir este tipo de violencias, pues también se convierten en un blanco mucho más fácil de pues, agresores. Entonces, eso queremos que las personas tengan las herramientas digitales, que sepan cómo tener sus dispositivos seguros, su información segura,
que sepan a cuáles redes de apoyo pueden acudir, a cuáles organizaciones. Digamos que en los 3 países que trabaja Transform se hace un mapeo de cuáles son las organizaciones que brindan servicios legales, psicológicos o incluso técnicos de apoyo a las sobrevivientes de estas violencias. Gracias, Paula. Y tú mencionabas algo importante y es que desde las organizaciones y las personas que están aquí conectadas también se puede hacer algo. Ana, ¿qué podemos hacer nosotros como organizaciones o cuál es el reto que tienen las organizaciones y las personas para cerrar estas brechas, que podamos acceder, por ejemplo, a estos espacios o a estos puestos de liderazgo, llegar a ser líderes y también generar y construir esa resiliencia digital? Gracias, Cris. Pues yo creo que lo primero es el discurso. Pues, es decir, yo creo que hay cosas que se van perpetuando en la historia de la humanidad y el lenguaje y la forma como lo utilizamos implica mucho en cómo entendemos el mundo. Y yo creo que hay un sesgo autoimpuesto también para nosotros las mujeres, y lo hablaba mucho Paula, y es de la etiqueta, ¿cierto? Y de la no suficiencia, y de lo que nos falta y demás. Y creo que eso no es nuevo, y no se ha dado solo por la tecnología, sino que ha estado permeado en muchos momentos de la historia. Entonces yo creo que lo primero es ese discurso y empezar a empoderarnos nosotras, las mujeres, pero también las organizaciones, los hombres y la sociedad en general en la construcción de esa resiliencia, ¿cierto? Y cómo entonces, a pesar de que estamos en un mundo complejo y un sistema complejo, donde lo que no encaja se excluye de una manera muy rápida, y ahí estamos las mujeres, pero también otras minorías, cómo empezamos a ser resilientes y adaptarnos, pero adaptarnos desde una reivindicación de los derechos que también nos han sido vulnerados. Hace poco, en Acumen, que yo soy fellow de Acumen, estuvimos en un proceso hablando de la Carta de los Derechos Humanos, y el tema del trabajo digno, el acceso a oportunidades y demás, es un derecho humano que ha sido vulnerado no solamente en temas de género, sino también en temas de otras diversidades, y creo que es reivindicar eso. Y creo que el tema del discurso puede cambiar mucho a nivel comportamental, las formas y cómo vemos el mundo. También creo que ahí debe haber un compromiso firme y puntual de acceso a. Entonces, por ejemplo, desde Vitec también estamos en un tema de movilización del sector tecnológico para que permita que más mujeres, más migrantes, más personas en condiciones de discapacidad, también más personas que están en exclusión económica, puedan ser parte de equipos de tecnología. Y creo que esto lo estoy hablando muy desde el sector tecnológico, pero aplica para cualquier sector. Yo creo que las organizaciones y las empresas tienen que ser actores activos de permitir y generar accesos y dejar de poner barreras. Entonces, que la barrera de la experiencia, que la barrera del estudio, sino que bueno, ¿y cómo cerramos esa brecha y empezamos a contratar más por potencial que por acceso? Porque si nos vamos para atrás, hay otro montón de derechos a la educación y demás que también se están siendo vulnerables, entonces se vuelve como una bola de nieve. Creo también importante sensibilizar para que más mujeres tomemos roles que pronto no hemos tomado por miedos. Lo que decía Paula es súper importante, y es que a veces el miedo a exponernos y el miedo a que nos juzguen, el miedo a no encajar, el miedo a no ser capaz y demás, limitan mucho nuestra participación en muchísimos espacios. Entonces creo que ahí también hay un reto grande que como sociedad tenemos que hacer, y es cómo empezamos a ocupar espacios que normalmente no han sido de nosotras, pero que tenemos todas las capacidades de ser y de hacerlo, y en eso me refiero mucho a los temas de liderazgo, y también a intentar y empezar y dar el primer paso para ser parte pues como de temas de ciencia, tecnología e innovación, porque también tenemos que, pues nosotras como mujeres tenemos un compromiso muy grande, y es que si no nos montamos en esta revolución, todos los desarrollos tecnológicos van a tener sesgos y van a generar mucha más exclusión. Entonces también creo que es una forma de lucha, no sé si la palabra debe ser esa, pero una forma como de lucha activa y de reconocimiento también de agentes activos en este proceso de cambio.
Gracias, Ana. Y acaba de tocar un punto muy importante y es esas nuevas tecnologías como también sesgan o ayudan a estas violencias. Entonces, una pregunta para todas. ¿Cómo creen que impacta la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías a la desinformación, a las violencias basadas en género y a estas brechas digitales que hay en las mujeres? Creo que puedo responder a esta pregunta. En Internet hay una cantidad innumerable de contenidos, por ejemplo, photoshopeados, y los estudios recientes muestran que alrededor del 90-95% de los contenidos generados artificialmente son pornografía deepfake, protagonizada principalmente por mujeres. Los desnudos falsos que circulan por Internet pretenden desacreditar aún más a las figuras públicas femeninas y su objetivo es, como hemos ya dicho, silenciar a las mujeres y difundir dudas sobre la credibilidad de ellas como líderes. También somos testigos de cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un espejo que refleja las desigualdades existentes en nuestras sociedades, reiterando las diferencias y los estereotipos basados en el género, la etnia, la raza, la clase social, el lugar de origen, etc. Y cuando se manifiestan en la inteligencia artificial, estas desigualdades tienen el potencial de crear nuevas formas digitales de desigualdad que alimentan y refuerzan los prejuicios existentes. Así que tenemos que ser conscientes de que estas tecnologías y sus algoritmos han sido programados por seres humanos con prejuicios y construidos sobre bases que son inherentemente tendenciosas. Los sesgos de género en la inteligencia artificial son exactamente estos prejuicios, estereotipos o desviaciones sistemáticas basadas en el género que se reflejan en los resultados producidos por esta tecnología. Los datos utilizados para entrenar los modelos de inteligencia artificial son la fuente a partir de la cual aprenden y crean nueva información, lo que llamamos inteligencia artificial generativa. Y si estos datos no son equitativos, los sesgos pueden perpetuarse y conducir a resultados dispares, distorsionados, discriminatorios. Por ejemplo, podrían exacerbar las desigualdades existentes, tanto en la forma de nombrar el género como en la asociación estereotipada de habilidades y profesiones. Entonces, inteligencia artificial no es en absoluto la solución a todos nuestros problemas, sino también su fuente y debemos reconocer estas dos caras cuando hablamos de inteligencia artificial. Yo quisiera agregar también una cosa, pues dos en realidad que me parecen muy importantes, y es que no solo los usos, sino también lo que hay detrás, como decía Katia, las inteligencias artificiales pues son una herramienta en últimas
que dependen de la información pues con las que se entrenan, pero que también dependen de quiénes están haciendo parte de esos procesos de construirlas, ¿no? Y un poco lo que decía Ana también hace un rato, hay pues no hay tantas mujeres participando en estos desarrollos de inteligencias artificiales y eso implica que la mirada con la que se están construyendo no está teniendo en cuenta los posibles riesgos, las posibles violencias, las posibles implicaciones o repercusiones que tienen para las mujeres y para personas con identidades diversas el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Hace un par de semanas en Transform analizábamos que no es solo, por ejemplo, la reproducción de estereotipos o de imágenes que reproducen unas ideas muy rígidas de lo que significa ser mujer, o de lo que significa ser hombre, de lo que se puede y no se puede hacer, sino que también, por ejemplo, facilitan códigos para hackear cuentas de mujeres y robar su información personal. Entonces, hay personas que entran y que utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para iterar muchísimo más rápido y poder hackear cuentas o correos o pues información privada en últimas de mujeres en la política de la vida pública, quienes son pues uno de los segmentos como más afectados por estas violencias y publicarla, ¿no? Entonces, creo que todavía no hemos terminado de entender tampoco cuáles son esos riesgos y desde Transform, lo segundo que quería compartir es que para nosotros ha sido un reto muy grande poder entrar a participar de estos espacios que son como exclusivamente tecnológicos, porque pues las violencias basadas en género no resultan por ahora una prioridad pues como en el pensado y en la construcción, digamos que en este ámbito tecnológico. Entonces dicen, ah, sí, sí, eso seguramente es importante, pero ahorita estamos desarrollando otras cosas. Entonces desde Transform sí hemos hecho pues como una tarea muy importante y la seguimos haciendo de intentar acercarnos a estos espacios en donde además están principalmente o mayoritariamente liderados por hombres y contarles que esto es importante y por qué es importante y por qué necesitamos desde la creación de las inteligencias artificiales y después desde su uso y desde su evaluación, pensarnos en cómo esto impacta diferencialmente a mujeres, a personas con identidades diversas, a lideresas, a periodistas, activistas, porque pues los impactos efectivamente son diferenciales y hay unas violencias que vivimos pues y que viven estas personas que no, pues que no viven los hombres, dado también el contexto pues em, desigual e inequitativo. Yo quiero ahí aportar un poquito. Estoy súper de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y nosotros lo vemos como necesitamos equipos diversos para que la tecnología y el mundo que ya está mediado y conectado por la tecnología sea para todos y todas. Sin eso, creo que vamos a seguir viviendo en un mundo con inteligencia artificial que nos sesga, que nos excluye y demás, y no solamente por mujeres, sino por otros grupos poblacionales. Entonces tenemos que estar ahí creando, ahí construyendo, generando ideas que permitan no solamente nuestra visibilidad en el sector, sino que realmente permita un mundo en el que menos desinformación, menos abusos, y que sigamos perpetuando un montón de violencias basadas en género ya ahora, mediadas por la tecnología. Entonces, creo que la invitación es a mujeres, padres de familia, organizaciones y demás, movilicémonos y sensibilicemos para que más niñas y más mujeres aprendamos ciencia, tecnología y empecemos a generar un cambio en lo que ya estamos viviendo en el mundo, que es un mundo tecnológico basado en muchos sesgos. Gracias, Ana. Solo quiero recordarle a los participantes que en la parte superior de sus pantallas está un icono de P&R y ahí nos pueden hacer sus preguntas y respuestas para las panelistas. Y ya para cerrar, ¿qué herramientas consideran ustedes que son importantes implementar o debemos implementar todas las organizaciones o personas que nos están viendo en estos momentos para mitigar la desinformación basada en género o las brechas digitales basadas en género? Mm.
la rápida difusión de estos contenidos en las redes sociales es realmente un problema, ya que prácticamente no existen normas en las plataformas de redes sociales contra este tipo concreto de desinformación. Existen, por ejemplo, herramientas para detectar videos falsos, pero el verdadero problema es que las plataformas de redes sociales no ven el interés en limitar este tipo de contenido, porque les reporta muchos beneficios gracias, por ejemplo, a la publicidad de pago. Y la tecnología digital ha facilitado enormemente la organización, amplificación y financiación barata de campañas de desinformación de género. También es muy difícil rastrear quiénes son los creadores y difusores de la desinformación, ya que las plataformas que utilizan suelen permitir el anonimato, como hemos ya dicho antes, y la mayoría de las veces no hay consecuencias para los perpetradores. Así que lo que hay que mejorar es sin duda el sistema de denuncia y las medidas proactivas en las plataformas de medios sociales. También debería haber cambios en la legislación para incluir la misoginia, el abuso interseccional y la transfobia a la hora de elaborar normativas para las plataformas de medios sociales. También tenemos que impulsar y salvaguardar como sociedad civil las normas de los debates democráticos, para que los políticos no utilicen ni repitan el lenguaje de odio y la desinformación. Se refiere tanto a los actores extranjeros como a los internos que utilizan la desinformación propio como táctica y estrategia para obtener beneficios políticos. Y aquí se trata de nuestra comprensión compartida de la verdad que es necesaria. Si no, la democracia simplemente no puede funcionar sin esta confianza común en el sistema y hacia las instituciones públicas. Así que en el contexto de la llamada era de la posverdad, donde la gente está realmente confundida y no sabe en quién puede confiar, nosotros como sociedad civil tenemos que defender los principios básicos de la verdad. Y me gustaría subrayar aquí la importancia de concienciar, de dotar a los ciudadanos de herramientas que les permitan navegar con seguridad en este caos informativo, como la alfabetización mediática y digital y la capacidad de pensamiento crítico. Y a propósito, estos tipos de cursos están disponibles online de forma gratuita en la plataforma HiveMind, que estamos desarrollando dentro de nuestra red global TechSoup, el programa de activismo digital y el proyecto Best Practices in Exporting Expertise. Así que invitamos a todo el mundo a conocer la plataforma HiveMind, que es también un repositorio de conocimientos sobre desinformación, con una variedad de herramientas que pueden utilizarse para contrarrestarla. Y también es muy importante que se organicen eventos como este, en los que expertos, periodistas, activistas y otras mujeres políticas se levantan para
para hablar del sexismo, la misoginia y el trato desigual que reciben las mujeres que buscan el poder y los representantes políticos de diversas minorías y comunidades vulnerables. Yo tal vez le voy a agregar que en línea con lo que decía Katia, educarse y ser muy, como desarrollar esa curiosidad frente a lo que consumimos en redes sociales, que muchas veces lo damos por sentado y seguimos scrolleando y scrolleando y no nos detenemos ni a preguntarnos si lo que estamos viendo pues es real o no y qué tipo de mensajes o qué tipo de violencias estamos presenciando en línea y qué podemos hacer al respecto, ni qué herramientas tenemos a la mano, porque como decía Katia, por ejemplo, me sorprendió encontrar en Instagram unos mensajes donde decían, esta imagen ha sido editada, ¿no? Ha sido photoshopeada, que es algo que pues no es tan común y tener la curiosidad de entrar a entender qué significa eso, quiénes lo verifican, de dónde viene esta imagen, cuál es la historia detrás, me parece muy importante. Nosotros desde Transform también hemos desarrollado un catálogo de herramientas para organizaciones y para personas, digamos que divididas en estas tres categorías que hemos venido hablando, herramientas para prevenir, herramientas para responder y herramientas para recuperarse de este tipo de violencias. Y lo que hemos encontrado también, además que se los quería compartir, es que hay una brecha muy grande para organizaciones o pues de herramientas en español o en otros idiomas que no sea inglés. Entonces creo que también algo muy, muy importante y una herramienta para poder acceder a esas otras herramientas es la difusión. Que si nos encontramos con una página web, una organización que promueve, no sé, la doble verificación o que promueve servicios de apoyo a sobrevivientes de este tipo de violencias, que podamos difundirlo, que podamos compartirlo, que podamos utilizarlas y probarlas porque creo que hay, así como usos dañinos, digamos, de las tecnologías y de las herramientas tecnológicas hay un montón, también hay muchas personas que se están pensando en cómo utilizar estos avances tecnológicos para promover los espacios digitales inclusivos, seguros, equitativos, y creo que pues es responsabilidad de todos y de todas que podamos darle uso, que podamos retroalimentarlas, que podamos realmente difundirlas y pues que como ampliar ese impacto que puedan tener. Yo solo por complementar, porque mis compañeras saben más que yo de ese tema, es como también enfocarnos en la sensibilización y la formación de niños y niñas. Porque digamos que todo lo que hablaron mis compañeras, estamos ya hablando de personas que tenemos un uso de la tecnología y demás, pero también hay una población que ya nació con la tecnología y creo que es importante sensibilizar en cómo mediar ese uso de la tecnología en niños y niñas, también de los niños, porque hay que involucrar a los niños en procesos de género, ¿cierto? Entonces el hecho de saber qué es real, qué no es real, cómo generar pautas de crianza donde el uso de la tecnología y las redes sociales sea mediado, creo que es súper importante para también preparar a una generación a que no sigan perpetuando de pronto el uso que les estamos dando hoy a la tecnología y a la violencia basada en tecnología. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Paula, Kasia, por hacer parte de este espacio. Gracias a las organizaciones y personas que estuvieron conectados con nosotros desde Macaya y desde el proyecto de activismo digital y resiliencia digital. Buscamos promover y fortalecer sus capacidades en estos temas y en estos espacios. Entonces, muchas gracias a todos por ser parte. No veo preguntas en nuestra caja de preguntas y respuestas, entonces vamos a dar por finalizado el espacio. Muchas gracias a todas por su tiempo. Vamos a estar compartiendo también información de Transform, de VTech y de HiveMind para que sigan capacitándose y fortaleciendo sus habilidades. Muchas gracias a todos. Tengan feliz